Génesis 2, 9, 15, 17. En un mundo donde los límites son ofensivos, donde toda regla es sospechosa y toda autoridad es vista como dictadura emocional, Dios planta un jardín, y no cualquier jardín, uno con fronteras, con propósito, con dirección, y en el centro de ese jardín no coloca un templo, ni una estatua, ni una torre. Coloca dos árboles, no son ideas abstractas, son decisiones visibles. Uno contiene la vida perpetua, el otro, la ilusión de sabiduría independiente que termina en muerte, pero, y escúchame bien, no mata el fruto, mata la desobediencia, porque el verdadero veneno no está en la pulpa, sino en el orgullo. Hoy, el hombre moderno celebra el libre albedrío como si fuera una corona de divinidad. Ya no preguntamos si algo es bueno, preguntamos si se puede monetizar, viralizar o normalizar. Vivimos en la era donde el yo decido es dogma, y el Dios manda es mal visto. Pero en el Edén, Dios estableció algo radical. La libertad no es ilimitada, es delegada, es gloriosa, pero no autónoma. Y en ese diseño, todo comienza con un verbo que a esta generación le produce urticaria. Mandó. No dijo, considera no comer del árbol. No preguntó, ¿cómo te sientes respecto a esta norma? No publicó una encuesta en redes. Dios mandó. Y ese mandato cargaba consecuencias. Hoy le llamamos a eso represión, pero en el Edén era diseño. Porque si rompes el límite divino, no se abre una conversación sobre deconstrucción, se derrumba el alma. Dios no estaba jugando a ser guía espiritual. Estaba estableciendo el eje del universo moral. Y mientras tú y yo peleamos por tener más opciones, Génesis grita desde el origen: dos árboles. Una elección, un alma en juego. Bienvenidos a la escena más incómoda del Edén. La escena donde no hay grises, donde no hay ambigüedad moral, donde el primer límite es también el primer altar, y el primer no es también el primer acto de amor. Génesis 2, 9, 15, 17. Dos árboles, una elección. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9. Dios no plantó solo un jardín, plantó una teología visible, un altar viviente, un templo sin columnas, pero con límites. Y en el centro del Edén, no en la periferia, colocó dos árboles, dos símbolos, dos destinos, dos teologías. Y aquí viene el golpe al ego moderno. El hombre no estaba en el centro. Dios lo puso entre los árboles, no sobre ellos. Porque la historia no gira alrededor del hombre, gira alrededor de la elección. Uno de esos árboles ofrecía vida perpetua, dependencia sagrada, comunión continua. El otro ofrecía muerte con aroma a sabiduría, autonomía tóxica, iluminación a la fuerza. Y aquí comienza el escándalo favorito de la academia postmoderna. ¿Por qué Dios puso un árbol que podía matar? Como si la existencia del mal invalidara la bondad de Dios. Pero esa pregunta revela ignorancia espiritual, porque sin elección no hay amor. Y sin límites no hay moral. Dios no puso el árbol para tentar, lo puso para enaltecer la libertad con propósito. La existencia de los dos árboles no es un juego macabro, es el acto más elevado de dignidad. Confiar en que el hombre puede elegir obedecer. El árbol de la vida representa dependencia continua. Vive porque yo sostengo tu vida. El árbol del conocimiento representa autonomía rebelde. Vive según tu propio criterio. Y adivina cuál eligió el hombre. Eligió saber sin obedecer, ser como Dios, sin Dios. Y lo llamó progreso. Pero no fue evolución, fue caída. No fue iluminación, fue expulsión. No fue apertura de conciencia, fue fractura espiritual. Y hasta hoy, seguimos comiendo del árbol equivocado. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Versículo 15. Antes del primer no, hubo un gran sí. Antes del primer mandato, hubo un propósito. Antes del árbol, hubo tierra, y manos, y misión. Porque el Edén no era un parque infantil ni un spa celestial. Era un templo jardín, un lugar sagrado con funciones específicas. Dios no hizo al hombre para ociosidad contemplativa, lo puso a labrar y guardar.
Dos verbos poderosos, uno creativo, el otro defensivo. No produce, el otro protege. La vida no es una playa. El Edén no era un resort. Era una comisión divina en forma de tierra fértil, y el verbo guardar tiene carga bélica. Implica que había algo que eventualmente intentaría entrar. Algo que necesitaba ser resistido. ¿Quién? La serpiente. Sí. Dios sabía que venía el caos, y aún así, le dio al hombre el rol de guardián. Pero Adán, como muchos hoy, prefería el confort al deber, el fruto al cultivo, el placer a la vigilancia. Y aquí estamos, siglos después, queriendo el Edén sin el Gardener. Queremos libertad sin deber, naturaleza sin diseño, beneficio sin obediencia. Pero sin labrar y guardar, el huerto se convierte en selva, y el alma, en desierto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16. Aquí aparece una palabra que incomoda al siglo XXI. Mandó. No sugirió, no dialogó, no lanzó un piensa libremente. Mandó, con voz firme, con autoridad inapelable. Y eso, para el alma moderna, es sacrilegio, porque vivimos en la era del yo decido, del tu verdad es válida, del haz lo que te haga feliz. Pero el primer verbo que Dios pronuncia al hombre en su rol moral no es ama, no es disfruta, no es descubre, es obedece. Y esa palabra divide la historia, porque donde hay mandato, hay responsabilidad, y donde hay responsabilidad, hay juicio. Lo más interesante es que el mandato es generoso. De todos los árboles puedes comer. Todos. Libertad plena, excepto por uno. Uno solo. Pero en lugar de celebrar la abundancia, el hombre se obsesionó con la prohibición, y no ha cambiado. Seguimos haciendo lo mismo. Dios da libertad con límites, y nosotros convertimos el límite en argumento de rebeldía. Queremos que Dios nos hable, pero sin mandatos. Queremos cielos abiertos, sin reglas. Queremos promesas, sin condiciones. Pero si Dios no tiene derecho a mandarte, entonces, no es Dios. Eres tú. Y así, el Edén se convierte en el espejo de nuestra cultura. Una generación rodeada de bendiciones, pero fascinada con la única prohibición. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, morirás. Versículo 17. Aquí entra en escena el lenguaje que nuestra generación más detesta, prohibición y consecuencia. Sí, Dios impone un límite. Sí, Dios pronuncia un no. Y sí, Dios advierte del precio. Pero no es una amenaza emocional. No es un chantaje espiritual. Es una advertencia de realidad espiritual. Teología del límite. El Dios que marca frontera. Este es el escándalo final para las almas tibias. Dios pone bordes. El Dios de Génesis no es un terapeuta cósmico ni un hippie universal. Es un creador que establece lo permitido, lo prohibido, lo bueno, lo letal. Y eso nos hiere, nos choca, nos provoca, porque queremos un Dios inspirador, no un Señor que gobierne. Queremos un Dios que abrace, pero que no mande. Uno que bendiga, pero que no corrija. Pero el Edén tenía fronteras, tenía estructura, tenía leyes. Los árboles no eran decorativos, eran pedagógicos, eran teológicos. La libertad tenía marco, la obediencia tenía dirección, y el límite tenía propósito. Pero en el día que el hombre despreció el límite, perdió la vida. No fue el árbol, no fue la fruta, fue la soberbia de romper lo que Dios había trazado. Y hoy seguimos igual. Incómodos con la autoridad, ofendidos por los no, hambrientos de independencia, alérgicos a la verdad. Pero Dios no cambia, sigue marcando fronteras, sigue poniendo límites, y sigue diciendo, no es por ahí. Dos árboles, un mandato, una advertencia. Pero el hombre quiso ser Dios, y murió como hombre. Hoy seguimos editando la moral, reescribiendo la ética, jugando a redefinir el bien y el mal. Pero el Edén no fue destruido por el mal, fue cerrado por la desobediencia. Dios no teme decirte que no. Él no duda en marcarte un límite. ¿Y tú? ¿Sigues creyendo que puedes decidirlo todo? Entonces mira a tu alrededor, mira los frutos de tu autonomía, y respóndete,
¿Eso es vida?